Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta mesa de análisis político, jueves ya, y como cada semana nos honra con su presencia en esta mesa dos grandes periodistas del sureste mexicano, Alejandro Sánchez y Daniel Barquet. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Dani, Tony, a todos ustedes, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto como siempre, muchas gracias. Gracias como siempre por estar, caballeros, en esta mesa. Tema importante, yo creo que es relevante. Primer estallido a huelga que le revienta a este gobierno. Hace varios años que no veíamos una huelga, me refiero a esto que ocurrió, tres hoteles, ¿no? Aluches, Hyatt y Holiday Inn. ¿Esto qué quiere decir? ¿La actividad económica o turística está en riesgo? Sí, bueno, yo creo que aquí fue un mensaje muy importante para el sector turismo, ¿no? Aguas con eso, porque fue muy peligroso lo que sucedió. Este emplazamiento o esta posible huelga que todavía está en veremos, porque la petición de estos pues prestadores de servicios, ellos quieren un 30% y solo se les ha dado hasta el 13.5%, si no me equivoco. Pero Tony, ¿cuál es el mensaje? ¿Dónde había estado un emplazamiento a huelga en el sector turismo? Hoy por hoy Yucatán es un pilar importantísimo en el sector turismo que no puede dar este mensaje. Hubo pérdidas millonarias, más de 8 millones en algunos hoteles. Dos, cancelaciones. Las agencias de viaje no podían comprometerse con esto. Y esto da un mensaje en una ciudad pacífica de que no hay acuerdos laborales. No sé, Daniel, pero esto yo no recuerdo una huelga tan importante o un emplazamiento a huelga como la de la Sidra Pino, Claro. que prácticamente ya tiene, bueno, pues desde el 2011, si no recuerdo, 25 de enero de 2011 está ya la huelga y desaparece una empresa. No puede suceder esto en un sector de Mérida tan importante, vital pilar para el turismo. Claro, las huelgas de alguna manera, cuando han aparecido aquí en Yucatán, en Mérida sobre todo, son como un termómetro para ver, definir la posición de los gobernantes en turno. Recordaremos momentos álgidos que se vivieron en la historia de Yucatán con aquellos movimientos en los años 70 con Efraín Calderón Lara, el Sí, Charras, por cierto, hay un movimiento para muy interesante para reconocerlo, colocar un busto de este líder estudiantil y líder obrero, abogado, en el Parque de Santiago, a tantos y tantos años de su fallecimiento. Sí, ese fue un momento muy complicado porque entonces era mucha inconformidad de la base trabajadora y se notó la mano del entonces gobernador Carlos Loret de Mola Mediz, que era abuelo de los periodistas, padre del periodista Rafael y de abuelo de Carlos, que pues él al final define o se define a favor de los empresarios en contra de los trabajadores, de alguna manera reprimiendo las huelgas y obviamente persiguiendo al incitador o al líder organizador de estas huelgas, que era Efraín Calderón Lara, el Charras. Eh, Posteriormente, como vemos, bueno, otros gobiernos han querido mediar y al final, pues, los que salen perjudicados son la base trabajadora. Habría que ver, por ejemplo, si este sindicato vinculado a los grandes hoteles, que además hay que decir que no son cualquier hotel, son de los principales hoteles de 5 estrellas, Gran Turismo de la ciudad, habría que ver si en la CTM también tienen un tema aparte. Este sindicato pertenece a Central Obrera y esa Central Obrera está manejando otro tipo de agenda, porque hasta donde sabemos, todos los movimientos sindicales han sido controlados o han tenido un acercamiento con los gobernantes en turno. Y hoy, que gobierna un partido diferente al PRI, tenemos en la CATEM o en CATEM a la Central Obrera, al grado de comparar a su líder nacional, Pedro Aces Barba, con el Fidel Velázquez de otras décadas dentro del PRI. Habría que ver si no hay algún tipo de agenda diferente, es algo así como: ven, voltéame a ver, negocia conmigo, también existo. Podría ser ese tema. La realidad es que pudieron preverlo. Creo que faltó negociación local. Habría que ver si en la Secretaría de Fomento Económico hay la gente capaz para este tipo de mediaciones, porque hasta donde se sabe, y así se comunicó en un boletín, tuvo que venir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República a mediar dentro de esta situación y a otros niveles. O sea, con la dirigencia nacional de los trabajadores
y también con los empresarios. Hasta ahora parece que es un empate. Ellos querían 30% de aumento, aceptan menos del 15%. Eh, los otros agarran sus deudas, dicen ¿cómo es? El que rompe paga y se lleva los pedazos. Aceptan que uno perdió 8 millones, el otro perdió 7 y el otro perdió 6 millones de pesos. Pero el daño que le causaron a Yucatán, sobre todo en la imagen para el turismo internacional, no tiene precio, no se puede calcular porque estás incumpliéndole al turista. Es una semana de reservaciones. Imagínese usted en alguna parte del mundo decide, oye, ¿y a dónde voy a ir? Ah, ya sé, en febrero, voy a ir a Yucatán. Y planeas el viaje, tus boletos, tu itinerario, todo, y al final no tienes la reservación de hotel, no tienes a dónde llegar. No sabemos si también la Secretaría de Fomento Turístico del gobierno de Yucatán tiene algún mecanismo, no lo sabemos porque no nos lo comunican, si para resarcirle o al menos darle dentro de una estrategia de inbound marketing alguna opción, alguna posibilidad para que el cliente se siga sintiendo satisfecho pese a este disgusto. Yo no sé qué pensarán las 500 personas que estaban cómodamente en su hotel, no poca cosa, hoteles de más de 4 o 5 mil pesos la habitación, y que les digan, con permiso, pase usted, váyase a la calle. A eso iba, porque tú le dices a la persona que ya está hospedada en el hotel, salte porque te voy a llevar a otra habitación de Bueno, otro hotel. bueno, Eso, no, eso fue lo que sucedió y que operaron muy rápido los hoteles. Pero la imagen, insisto, que se ocasionó por esto fue muy dañino para un estado turístico como Yucatán, como lo es Mérida. Por eso la intervención muy acertada del gobierno federal, del gobierno estatal, hubo esa mediación Acertada, pero lenta, ¿no? lenta, sí, bueno, creo sí, que 40, por lo acertada, menos 24 horas de lentito. pero cuando menos dejaron en suspensión esta posibilidad de una huelga. Eso es lo que hasta ahora está. Vamos a ver qué va a pasar la siguiente ¿Para qué semana. no hubo estallido de huelga? No, es que Sí hubo. sí hubo, pero no en todos los hoteles. Hubo un emplazamiento y luego pusieron banderas rojinegras, pero no en los 3 hoteles. Usted también que habla de que hay diversos criterios en los trabajadores del mismo sindicato. Sí, Algunos tuvieron más consideración por su fuente laboral que otros. Hay que recordar que el hotel donde estalló la huelga está hoy administrado o controlado por una transnacional de origen español, y parece que ya tenían algunos antecedentes de malos tratos hacia los trabajadores, de sueldos más bajos, aunque el lugar es propiedad de yucatecos, está concesionado. En los otros, también vemos esta situación que a lo mejor podría ser que los trabajadores estén tomando más consideración por su fuente laboral, pero permiso para poner las banderas de huelga sí tenían. Ahora también hay que decir y agregar, no solo son estos 3 hoteles. Hemos estado viendo una crisis en el sector hotelero de Yucatán, donde de repente algunas cadenas sueltan el hotel que tienen en Mérida y después obviamente llegan otras y lo agarran. Es el caso del Hotel Guayam, allá en Avenida Colón, que ya anunció que se quedan solo con su hotel en Xixín, en Celestún, pero pues quiere decir que sí, sí hay una crisis, algo está pasando. Ese espejismo que nos vendía Michelle Friedman parece que no es tan como ella lo contaba. sí, sí. Y hay otra cosa muy peligrosa. Bueno, el hecho de que se haya emplazado o que haya habido huelga en algunos, esto genera un mensaje también. ¿Hasta qué punto puedes contrarrestarlo, Daniel, Tony? ¿Por qué? ¿Cómo decirle ahora a los próximos visitantes que este problema no te va a volver a ocurrir? Porque hasta ahorita no hay una garantía total de decir, bueno, ya culminamos. Es cierto, les dieron 30 días de aguinaldo, no lo tenían. Les dieron 1,000 pesos por cena de Navidad y por cena de Año Nuevo. Bueno, ya fue autorizado. Ya de todo este pliego petitorio, lo único que ha hecho falta es que vean si de ese 13.5 va a avanzar un poco más, porque ellos quieren un tope de 30, bueno, un alza salarial del Claro. Y en 30%. Semana Santa hay un riesgo en Ese es Riesgos, todavía están allá. El tema, digamos que lo han encapsulado, se ha maniobrado políticamente, pero sigue como una amenaza latente. Y también hay que recordar, y hay que decirlo, que no solo es la hotelería.
La gran leyenda negra de Yucatán es que tenemos los sueldos peor pagados de toda la República, aunque el trabajo y la acción es similar a la que se realiza. Por ejemplo, la que realizan la gente de hoteles en Yucatán o lo que realizan en Monterrey, los sueldos son muy diferentes. Entonces tendría que haber un criterio, quizá ya es el momento, aprovechando la buena intención que ha estado mostrando el gobierno del estado, que también hay que decir que su replanteamiento de las bases son diferentes, o sea, es más de corte populista, pues acercarse más a esta necesidad que es que Yucatán no tiene por qué ser tan barato. No tiene que ser, si tenemos el Paseo de Montejo, se está demostrado que un súper en Paseo, un súper, un centro comercial, en el Paseo de Montejo tiene la canasta básica más cara del país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si esta gente trabaja igual que en otros lugares, que les paguen por lo menos igual que en otros Hoy el lugares. gobernador fue claro, tajante, dijo, no puede suceder esto. ¿Por qué? Porque daña la imagen de Yucatán. Y yo me quedo con esa parte de lo que dijo, ¿no? Porque efectivamente está dañando. Pero entonces, ¿cómo contrarrestas una petición de derecho formal de los trabajadores a una afectación turística? Desafortunadamente ese es el punto clave de una huelga, ¿no? Afectar. No es como en otros países donde la afectación por huelga es una sobreproducción para disminuir la calidad o hacer una inflación de tu producto que esté, pues, mayor mercado, menor precio, ¿no? Y además creo que es buen momento también para presionar a las autoridades, como el señor Barrera en CEFOE. No sé si el encargado de la cuestión esta del trabajo sea Luis Borja, el que sea, que se ponga a trabajar, porque algo dejaron de hacer, o por lo menos llegaron 24 horas tarde. Y a ver si no hay un efecto dominó, ¿no? Hoy hoteleros, mañana Claro. ¿No? Bueno, trabajadores de alguna industria, etcétera. el mal ejemplo, diríamos el buen ejemplo, porque los derechos de los trabajadores ahí Son válidos. son muy válidos, claro. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial, regresamos, vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a platicar sobre Aliados por la Vida. ¿Qué significa? Un programa del gobierno del estado de Yucatán. Volvemos con este tema. ¡Hey! Familia, bienvenidos. Es viernes, este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Minas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes, ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Macta te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. Ya estamos de regreso y bueno, vamos ahora a platicar sobre este evento importante de esta semana que fue la entrega de patrullas. Bueno, creo que se quiso poner como evento importante la entrega de patrullas, pero desde mi punto de vista lo más importante fue que Luis Felipe Zayden Ojeda, secretario de Seguridad Pública, hombre que casi nunca da entrevistas ni habla, habló, pero lo que dijo fue muy fuerte desde mi punto de vista porque directamente dijo que los alcaldes están dando de baja a policías municipales para meter a aquellos con los que hicieron campaña. Quiere decir que los sabores políticos nos están costando caro. Sí, no, y el mensaje fue claro, Tony. En términos generales, cuando él se refiere a este mensaje, dice que se capacita a elementos policíacos y que cuando llega una nueva administración municipal, pues son estos elementos ya capacitados, son pues ya despedidos de sus cargos y por compadrazgos o por compromisos, ojo, electorales, pues los ponen y ya. Entonces, algo así como decía Luis Aidén hace muchos años, ¿de qué sirve tener un fusil de alto impacto y de última generación si no lo sabe usar, ni sabe dónde está el gatillo, el elemento? ¿Cómo actuar en alguna situación de riesgo? Ahí está el caso de Tequit. Los policías ya lo tenían. ¿Qué pasó ahí?
Dos, ¿qué pasó con esta situación de emergencia, esta situación de aumento de seguridad en muchos municipios? Precisamente por la falta de capacitación. Y ahí lo dice Luis Aidén también, fue claro. Este mensaje es para que tenemos programas bien definidos. Hay elementos de seguridad que se están yendo a policías internacionales. No sé, por decir, hemos visto en FBI, en la policía de Irán, en Scotland Yard, y con todos estos, Israel, perdón, no Irán, perdón, Israel. Y que bueno, esto les da una capacitación. Tenemos policías capacitados en secuestros, en robo de bancos. ¿Por qué? Porque lo dijo ayer también Joaquín Díaz Mena. En la situación es prevención. Y si tenemos los niveles de actuación, podemos actuar en algún momento determinado. Entonces, allá me parece algo muy peligroso, Tony, porque sí, las policías municipales están a cargo de al nuevo, toma tu placa, quito tu placa, toma tu placa, ¿quién eres? Un maestro, un psicólogo, algo que no tiene ni una preparación, y es allá donde está lo peligroso en una actuación para impartir justicia. Querían que hable y habló. Bueno, interesantísimo. En 23 años, creo que es lo que Lo lleva tiene. el cargo de manera interrumpida. Le recordamos pocas entrevistas y pocas declaraciones y pocas veces que agarra el micrófono, salvo eventos especiales. Entonces es muy interesante, sobre todo porque esto se circunscribe dentro de este plan estatal, prioridad de Estado que se llama Aliados por la Vida. Y entonces la policía, la Secretaría de Seguridad, pues también participa, pero es un plan que tendría que ser o tiene que ser integrador, no solo unión de esfuerzos, porque hasta antes del día de la presentación de las patrullas, la policía estaba presentando problemas, sobre todo, pocos lo dicen, los patrullajes disminuyen. ¿Por qué? Porque no hay el presupuesto para combustible. Entonces esto de alguna manera también se estaba viviendo. Hay un replanteamiento de la posición, se presentan las unidades y entonces es cuando el comandante dice, ok, está muy bien, estamos gastando casi 900,000 pesos por cada uno de estos vehículos. Son vehículos modificados, especiales para este tipo de acciones policíacas. Eh, pero también hay problemas que tenemos que combatir. Los 106 alcaldes, con el tema de la autonomía municipal, del artículo 115 constitucional y un replanteamiento del esquema de mando único, pues están colocando comandantes y directores y gente que no está capacitada para ejercer la acción policial. Y entonces él hace la advertencia: si lo hacen así, si tienen a la gente que capacitamos, esto va a funcionar. Si ustedes empiezan a seguir con sus amiguismos, usa la palabra, si seguimos poniendo gente porque nos conviene, entonces pues esto no va a funcionar. Él está anticipando la situación y le está diciendo: déjenos trabajar. Hay que recordar que, por ejemplo, el gobierno federal elimina programas como el Subsemún, donde ya no hay estos recursos adicionales. Sí, había ayuntamientos tranzas como aquel de Progreso de José Cortés y su subalterno Daniel Rochel, que inflaban la nómina de policías supuestamente capacitados y en realidad no había tantos. Entonces se clavaban los sueldos, se clavaban el dinero para el que son fornituras, para patrullas, para todo lo demás, y no funcionaba. Bueno, sí, esto también ocurría y es lo que llevó a Andrés Manuel López Obrador a cancelar este tipo de programas. Pero hoy no puedes dejar a la sociedad, a la ciudadanía sin acciones. Entonces, bueno, el comandante dice, bueno, le metemos a Aliados por la Vida, pero necesitamos que también los alcaldes jalen parejo, necesitamos que se respete el trabajo, sobre todo de la gente capacitada, y también implícitamente va, si tienes elementos, mándalos a capacitarse, porque pues bueno, es muy necesario esta situación. Sí, y no quiero presumir, ¿no? Pero si hacemos un comparativo en la península de Yucatán, el equipamiento, la infraestructura en materia de seguridad que tiene Yucatán no se compara con lo que tiene Campeche, con lo que tiene Quintana Roo. Por eso digo, no quiero presumir, es una realidad la que estamos viviendo. Sí. Tenemos equipos de alta tecnología. Solo las tanquetas que vimos ayer Sí, claro. son un equipo muy profesional en materia de seguridad que no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha venido desde siempre, desde gobiernos anteriores,
y que cada uno lo ha reforzado. Hoy vemos en materia de seguridad lo que está haciendo el actual gobierno, reforzando estos equipos. Pero ¿dónde está? Los que lo manejan son gente capacitada. Sí, sí, pero ¿cómo podemos ver en los municipios en donde los índices de delitos menores o que no son de alto impacto están resurgiendo o se están aumentando? ¿Quién los debe de combatir? Personal capacitado. Claro. ¿Y lo están? Esa es la pregunta. ¿Tienen programas municipales de capacitación? ¿Son enviados a la secretaría para ser capacitados? Eso es lo que está integrando todo este programa de seguridad, Daniel. Sí, claro, y también el compromiso de las autoridades en cada demarcación. Que recordar, por ejemplo, Progreso, Valladolid, Tizimín, agarraron de sus propios recursos y no esperaron a que les den patrullas, compraron o se endeudaron para tener patrullas, más las que ahora les dan, pues bueno, van, completan un cuadro. También hay que recordar que sí es cierto el equipamiento, pero la mejor fórmula de combatir la delincuencia, la drogadicción, no es con más equipo, es aplicando cero tolerancia, pero cero tolerancia a la pobreza. Por eso los municipios con más alta marginación casualmente suelen tener situaciones de riesgo para sus pequeñas comunidades. Entonces hay que establecer, yo no dudo que mapeando 40, 60 municipios sean prioritarios. Todo el estado puede ser prioritario, pero sí hay que empezar donde se disminuye la pobreza, se disminuye la delincuencia. Perfecto, pues hacemos de nuevo una pausa comercial. Regresamos en esta mesa de análisis político, derecho de réplica. Volvemos. Continuamos, estamos de regreso. Vamos ahora a platicar sobre Aliados por la Vida, una nueva estrategia del gobierno del estado en materia de seguridad. Yo creo que es el cimiento de Tequit. Si no hubiera pasado nada del Tequit, no hubiera Aliados por la Vida, pero me genera una duda. No sé si Alex, Daniel, me la puedan despejar. 60 municipios comienza, ¿por qué no 106? ¿Es una medida preventiva o hay 60 municipios ya focos rojos donde finalmente la delincuencia y el crimen organizado está ahí? Definitivamente hay estadísticas, el Coneval tiene muchos números de estos, precisamente que quieren desaparecer las mediciones por el gobierno de la República, también quieren desaparecer la transparencia. Quiero pensar que sí, son los municipios de más alto riesgo. Y hablábamos hace un rato del tema de la Secretaría de Seguridad Pública y las nuevas compras, 161 millones de pesos en equipamiento, y decíamos que, bueno, eso está muy bien, pero la principal estrategia que incluso recomienda las Naciones Unidas es la cero tolerancia, pero la cero tolerancia a la pobreza. En ese contexto, no sería raro pensar que en esos 60 municipios es donde se concentra la población con mayor problemática de Yucatán. No quiere decir que nosotros no haya pobres. También dijo el gobernador que va a ampliar a los 106, pero primero dijo que esos 60 eran su prioridad. Todo está muy bien mientras la agenda del gobernador que quiere trabajar por Yucatán se cumpla y no se meta la de su partido que quiere trabajar por tener más votos, porque no vaya a ser que esos 60 municipios sean las prioridades para las próximas elecciones. Eso sería muy triste. Sí, porque sí creo que el tema de este programa por la vida, Aliados por la Vida, sí es una respuesta. A lo mejor se iba a presentar más adelante en el segundo año en otro tipo de contexto, un plan integral, no unificador,
unión de esfuerzos y hacerlo integral son Ujú. cosas diferentes. Y ahora está obligado por una necesidad de parecer un gobierno que da respuesta inmediata, cosa que está haciendo, hay que reconocerlo. El programa en sí tiene algunos detalles que también habría que llamar la atención. Por ejemplo, el rescate de sitios para uso familiar. Este programa, perdón, pero ya existía con Enrique Peña Nieto y fue el gobierno de la República anterior el que consideró que era obsoleto y que no tenía que usarse. Hay ejemplos en muchos lugares de Yucatán, te voy a decir el caso de Progreso, frente a la escuela Benito Juárez, había un espacio vacío y hoy son canchas perfectamente demarcadas, bien iluminadas, o a veces bien iluminadas, que sirven para la comunidad y así muchos otros. Que si a lo mejor hubo un negocio, que el que puso las rejitas, que el que construyó se llevó su parte, es muy posible y es muy posible que siga ocurriendo, pero es por qué cortar de tajo por cuestiones partidistas lo que sí funciona. Hay otros ejemplos que también ya se hacían. El trabajo psiquiátrico estaba bastante avanzado. Vienen preferencias, por ejemplo, la hermana del doctor Simi, con un plan Hidalgo y otras situaciones, y se vuelve un caos en atención de salud mental. Tan es así que todavía están las villas ahí abandonadas, que hoy requieren 50 millones de pesos para poder activarse y que hoy es infraestructura y dinero de los yucatecos tirados. Entonces lo van a retomar y le van a tener que volver a invertir cuando lo ideal hubiera sido que fueran programas que permanecieran. Va a haber cosas novedosas, sí, esperamos que sí, que haya un trabajo muy importante del deporte, combate a las adicciones. Ya ves que las cifras dicen que hay un crecimiento en el 15% en las denuncias por temas de narcomenudeo en Yucatán. Quiere decir que hay por lo menos 15% más de adictos que en mediciones anteriores. Entonces, la gran tarea es esta, no es solo unir, porque si presentas una unión de funcionarios, dices, bueno, entonces, ¿para qué queremos tantos funcionarios? Crea una supersecretaría que se llame Aliados por la Vida y entonces ahí metes todos los programas, son más de 117, 120, bueno, más de 100 programas. Entonces, ¿qué se ha hecho antes? ¿Y qué se hizo antes? ¿Y qué se hizo antes? Llegamos al mismo punto. Hay 60 municipios que son focos rojos y que hoy necesitan atención urgente. ¿Será Yo que no tiene aliados el gobierno? yo creo que va más, en otro entorno, Tony. A raíz de lo de Tequit, en la forma, en la manifestación de la gente, en la que hace justicia por propia mano, que no importó a los niños, mujeres, viendo escenas dantescas ante un asesinato en público, ¿qué es lo que sucedió? Se integró a un todo, o sea, o se hizo un todo. Antes, en gobiernos anteriores, podíamos ver ayuda psicológica, terapias, construcción de deportes, etcétera. Pero hoy lo que hizo el gobernador con este programa de Aliados por la Vida es integrar todo y manejar cada todo en cada municipio. Eso es lo que estoy entendiendo. Y ese punto de terapia, seguridad, fortalecimiento al deporte, a la psicología, psiquiatría, mensajes al público, no drogadicción y todos estos enfoques y de combate a la violencia, pues se está haciendo en estos municipios. ¿Por qué 60? Yo creo que el mensaje está claro. Sí vamos a prevenir en donde ahorita detectamos hay más puntos, hay más focos rojos. Pero, por ejemplo, vamos a irnos a Telchac, pueblo. ¿Qué sucede allá? Hemos visto robos a casa, habitación mínimo, quizá robos, quizá dentro del interior de un vehículo, pero no hemos visto y oído un asesinato, un delito, no de alto impacto, porque no hay delitos de alto impacto en Yucatán, pero sí una consecuencia o un consecutivo de delitos mayores. Y así pasan en otros municipios. Claro, mientras más población hay, el índice delictivo es mayor, eso dicen las estadísticas. Por eso está enfocado este programa en cuáles municipios mayor: Tizimín, Valladolid, Tecash, Mérida, desde luego, Puerto Progreso, Humán, donde la población es mayor. Entonces, es un programa integral que se aplicó, yo creo que sí, el detonante
definitivamente fue Tequit, que hoy se está aplicando y que pudo haberse implementado a lo largo de estos 5 años y medio que quedan del gobernador, del gobierno del estado, pues hacer estos programas integrales. Pero lo que quisieron hacer es todo en cada municipio. Esa es mi Sí, percepción quizá. sí, que me lleva a pensar, bueno, ¿y cuál era el programa inicial de gobierno? Si eso es lo que tienen que hacer, y eso tenía que hacer el anterior gobierno, y eso tenía que hacer el anterior. También veo que hay, digo, coincido mucho con lo que dice Alejandro, pero también encuentro que hay un poco de hipocresía, porque sí, sí hay delitos de alto impacto que nos resistimos a decir que son delitos de alto impacto. ¿Cuáles Por pudieron ejemplo, ser? perdón, crimen organizado es una red de agiotistas Sí. que te dan intereses por encima de lo que son las tasas bancarias, de interés interbancario, y que esto deja empobrecidas, incluso sin propiedades, a muchas familias. Incluso llegan grupos extranjeros, Gota a Gota y otros, Ujú. que se aprovechan de esta situación porque en Yucatán no hay un control de esto. Hay cualquier cantidad de casas vacías porque son propiedad de un agiotista que las tiene ahí porque se las quitó a alguien o porque alguien no las pudo pagar. Eh, Tenemos también casos de la forma en que hemos normalizado el consumo de cerveza y alcohol al grado de que, pues bueno, es el número uno a nivel nacional con 80 litros per cápita de consumo, y obviamente esto también genera problemas intrafamiliares que todos los días están allá y no los están regulando. Eh, ¿Qué podríamos hablar también de los casinos? Parece mentira, pero es una mafia finalmente, es crimen organizado, los que fabrican los mini casinos, los que los llevan a los municipios, y ahí ves a las señoras gastando la poca economía que tienen en las casas con esta esperanza que les genera por medio de el cerebro se te genera situaciones de felicidad por estar jugando. Es una ludopatía. Entonces, ese tipo de cosas no están siendo incluidas, no están siendo Dentro de este no esquema. están siendo vistas porque seguimos en Yucatán con esta forma de normalizar algunas cosas. No, no es normal que alguien le quite su casa a alguien por no poder pagar un interés tan alto. No es Pero normal. pero bueno, yo creo que nos referimos a delitos de alto impacto, Daniel, también, como secuestros. No vemos aquí, más que en el 2008, ¿recuerdan? Agosto 2008, los descabezados. No vemos estas escenas de manera cotidiana. No vemos estos grandes cargamentos de droga. Yo recuerdo el máximo, bueno, fue mi primera nota en 1992, 1020 kilos de cocaína decomisados por PGR en aquella época. Pero hoy no vemos estos grandes del avionazo de Tixkokov, en Tixkokov, ¿no? Pero no vemos esto. ¿Cuándo hemos visto un robo de bancos con rehenes, con este tipo sí, De ahí la un leyenda de Saidem, digo, finalmente no es de gratis. También ha habido una labor. 120 homicidios, de los cuales 90, no recuerdo las cifras, son dolosos, pero 90 homicidios realmente para un estado con 2.100.000. Vemos en la línea de INEGI cómo está en verde, que ni siquiera parece un punto Yucatán. Cuando estamos viendo estados como Sinaloa, que están al tope, que porque son los máximos, Michoacán y todo ese tipo de... O nuestro vecino Quintana Roo, que está plagado de crimen organizado. Mucha gente vemos en redes sociales, a veces incluso son personajes falsos, festinan cuando dicen, ja, 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 el estado más seguro del país. No, hombre, imagínese usted si este es el estado más seguro del país, ¿cómo está el país? Porque el promedio diario de ejecuciones o de homicidios en el país es de 45 al día. Y aquí tenemos 2 días nada más negros en todo el año. Entonces, bueno, habría que también replantearnos esta situación de hasta dónde los intereses partidistas o revanchistas o en contra de la autoridad, a veces nos parece bien lo que hacen, a veces nos parece mal lo que hacen, y al final contaminamos el entorno y sobre todo afectamos lo más importante de la sociedad, que es su familia. Sí, otra de las cosas, Yucatán es el estado con mayor denuncia. Ojo, una denuncia es un número en el que pudiera estar, no que pudiera, en el que está la pérdida del pasaporte. Entonces, los niveles de denuncia se elevan al máximo. Eso habla también de que no es un estado pacífico por el alto número de denuncia. Pero ¿cuántas de esas denuncias son por robo de auto,
violencia intrafamiliar. Bueno, eso sí tenemos mucho alto, un alto, muy, muy, muy alto índice de violencia intrafamiliar. Entonces, esos valores y esas percepciones, no es que seamos el estado más seguro. Hoy por hoy ya somos la segunda entidad en percepción de seguridad. Aguascalientes nos gana y está en el índice, en el índice de percepción de seguridad y valoración de seguridad en el país 2024. Sí, bueno, también habría que ver qué es lo que están haciendo allá para ver qué se puede mejorar aquí. Sí, yo insisto que aquí el tema es que a veces normalizamos y politizamos y luego no hay operaciones cicatriz. ¿Cómo puedes llamar a la unidad si siguen peleándose entre partidos y siguen generándose esta sensación de nosotros los buenos, ustedes los malos? Hay que empezar por trabajar y entender que hay tiempo para todo, ¿no? El tiempo de la política es uno y el tiempo de trabajar es otro. Entonces yo creo, veo con buenos ojos, veo esta situación, ya hay sobre la mesa un plan articulador, falta ver si de verdad se va a articular y pues es un plan mediano, largo plazo y ojalá llegue a los 106 municipios de Yucatán, eso sería lo adecuado. Pues cerramos esta mesa de análisis. Alejandro, comentario final. Me parece muy importante el tema de la seguridad de Yucatán. Sí se está haciendo un punto medular en programas de acción y de prevención. Yo creo que vamos a darle la oportunidad a que este programa pues tenga, se detone como debe de ser en los 106 municipios, en estos 60 en primer punto. Así que la seguridad sigue siendo prioridad para este gobierno y en la acción y la forma de decir que Yucatán es el estado más seguro del país, sí, en percepción no, pero más seguro del país, sí, y que las autoridades y la propia sociedad quiere que así sigan siendo. Daniel Barquet. Pues nada más esperar, hay que entender que es un plan que no va a dar resultados, no es varita mágica, cuando menos insisto, las cartas están sobre la mesa, es una apuesta a mediano, incluso a largo plazo, pensando en el Yucatán del futuro, y pues nada más pedirles por favor a los funcionarios, pónganse a trabajar, porque seguramente en comunicación no hay vacíos, los vacíos se llenan, luego se quejan de que la gente habla o algunos autodenominados medios de comunicación hablan. Bueno, no es que esté mal, es que la noticia, el tema, los datos tendrían que salir de la autoridad y por lo tanto llenar este vacío comunicacional. Al no haberlo, pues se presta a las especulaciones, algunas muy malintencionadas. Hemos visto casos de fake news. También habría que ver quiénes son medios y quiénes no. Hace tiempo que se les ha dicho, hay que hacer un padrón de medios donde por lo menos se identifique a la dirección de cada medio y sepamos quiénes somos, porque cualquiera arma ahorita una página y te dice que hay 50 secuestrados en un predio o te pone cualquier cosa y pues desafortunadamente esto en las redes se tira y habrá quien lo crea. Entonces es otra forma también de contaminar el entorno. Perfecto. Gracias, Alejandro. Gracias, Daniel. Muy buenas noches. Gracias. Gracias sobre todo a usted por habernos acompañado. Hasta la próxima semana. Gracias. Muy buenas noches.